Eh, Reyes, qué gusto verte, me da muchísimo gusto saludarte, encantado. Fredel, Igualmente. encantado de saludarlos, gracias. Si gustan, en unos minutos más comenzamos, estamos ya listos, pues ya Héctor nos tiene las últimas actualizaciones de lo que está ocurriendo allá y los escenarios reales que se están dando en las calles por allá. Entonces, hoy más que analítico, está un tanto más noticioso quizás. En efecto. Pues si gustas, comenzamos, querido Héctor. Muy buenas tardes a todos de nuevo. Encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo y por compartir con nosotros el día de hoy. Quienes tuvieron oportunidad de acompañarnos el día lunes, previo a la jornada electoral. Héctor es un comunicador, pero sobre todo un hombre culto, analítico, muy inteligente, que radica en los Estados Unidos ya con residencia legal, él sí, y sobre todo pues un observador del fenómeno in situ, de lo que está ocurriendo, aparte de la información a la cual por supuesto tiene acceso y que es un hombre absolutamente informado, pues lo valioso de la experiencia de quien lo está viviendo desde allá y además desde un estado muy particular. Héctor nos comparte desde Oregon, en las cercanías de la ciudad de Portland, pero la particularidad es que Oregon y en general, y en particular Portland, pues bien podrían ser calificadas como bastiones demócratas, como bastiones liberales en la costa oeste, pero que también al mismo tiempo pues nos permite ver el contraste digamos, de cómo lo percibe la sociedad, cómo se percibió desde el Black Lives Matter hasta la intervención del gobierno federal en algunas ciudades justamente consideradas liberales, pues hasta ahora lo que está ocurriendo, Héctor. Entonces yo te dejaría, si eres tan amable, pues para que la pregunta que todos nos hacemos es, bueno, ¿qué falta? ¿En qué momento nos encontramos? ¿Cuántos votos faltan? Hay una broma muy mala que te mandé hace rato que como es viernes a Biden le falta un 6, ¿verdad? En relación a una broma muy mala en relación a una canasta de cerveza, ¿verdad? Pero así es broma mala. Es un permiso de viernes. Pero lo que yo quisiera preguntarte es si ¿cómo se dan estos votos? Hoy en la mañana un alumno me preguntaba que si este hecho de que se estén ganando votos implica que se gana un elector y pudiera ser que un estado tenga electores tanto demócratas como republicanos. Te dejo, estimado Héctor, muchas gracias, bienvenido como siempre y muy agradecidos contigo. Buenas tardes. Pues muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Gil, por invitarme otra vez. Y pues para empezar, los que estuvieron con nosotros la vez pasada, ojalá se acuerden del término del Red Mirage, ¿no? ¿cómo se dice Red Mirage again? Era el espejismo rojo. Espejismo. Ajá, el espejismo rojo, ¿no? Que es justamente el hecho de que iba a parecer como que Trump iba a ganar al principio. Esto dado porque muchos de los estados empiezan la contabilización de los votos con los votos in situ, ¿no? Y dejan para después los votos que llegan por correo, etcétera, etcétera. O bueno, el voto temprano, ¿no? Entonces lo dejan para después. Entonces, como el voto por correo fue un tema ideológico, ¿no? El presidente se encargó de politizar tanto el COVID como el hecho de votar por correo,
él pensando que le daría una ventaja política. Entonces, los demócratas votaron mayoritariamente por correo, ¿no? El 70% del voto por correo fue para Biden, ¿no? Y para los demócratas. Esto causó que durante el día, ¿no? La contabilización en muchos de estos estados pareciera que Trump tenía una ventaja muy amplia. Es el caso de Pensilvania, de Georgia, de Carolina del Norte inclusive, que aunque todavía sigue en rojo, pero la ventaja ya es menor. En la noche, ¿no? Cuando nos fuimos a dormir, pues mucha gente estaba muy asustada de que Trump iba ganando y por mucho, ¿no? O sea, creo que Pensilvania iba ganando por 12 puntos. Y ya en la mañana, pues ya la ventaja era no 12, sino que eran 8 puntitos, ¿no? En Pensilvania. En Nevada, pues, la ventaja siempre ha estado fija, ¿no? En un punto y medio. La sorpresa fue Georgia, ¿no? O sea, Georgia paso a pasito fue subiendo, o sea, durante par de días Georgia estaba en territorio republicano hasta el día de hoy en la mañana. Hoy en la mañana, con el 99% del conteo en el estado de Georgia, tiene Biden una ventaja de 0.1%, ¿no? O sea, que literalmente son 5,000 votos, menos de 5,000 votos, ¿no? Georgia representa 16 votos electorales. 16 votos electorales le da la victoria a Biden automáticamente, siendo que en este momento tendría 264 y el mínimo son 270 puntos para llegar a confirmar la presidencia. Ya Nevada y Pensilvania pues ya son las joyas de la corona, ¿no? O sea, ya sería la victoria indiscutible, que Nevada no tiene muchos, tiene 6 votos electorales. Pensilvania tiene muchísimos, tiene 20. Los votos electorales están en proporción de la población, ¿no? Eso determina los votos electorales, siendo que Nevada pues no tiene mucha población, ¿no? O sea, realmente han votado alrededor de 1,5 millones de personas. Yo ahorita ya no veo para atrás, no veo cómo haya una reversa. Trump está en clara desventaja, ¿no? Estás muteado, mi querido Gil. Bueno, muchas gracias y aprovecho para dar la bienvenida al doctor Salvador Cárdenas, que se incorpora. Doctor, muy buenas tardes. Ya habíamos comenzado, ya Héctor nos está dando los pormenores, pues de esta situación que más allá de lo atípica que es, por muchas razones que comentaremos el día de hoy, pues está cerrada a niveles que nos platica Héctor de decimales. Es un tema que está cerrado a decimales y que abre escenarios, pues, inéditos, ¿verdad? Porque una declaración de Biden que suele ser muy mesurado en el sentido de que será la fuerza pública, ¿no? La que saque a Trump el día 20 de enero, ¿verdad? Ya fuerte. Y luego, ¿sabes? Yo quisiera preguntarte, Héctor, porque genera mucha duda acá, sobre el complejo sistema de impugnaciones. Yo creo que en México y en América Latina en general, y yo creo que es una tendencia mundial, pues, a ver qué opina el doctor Cárdenas, pero hay una corriente desde hace años de judicializar todos los procesos electorales. Prácticamente desde que uno inicia la campaña, se contrata al coordinador de campaña y al representante legal, al representante jurídico. El caso es que en México y América Latina estamos muy acostumbrados a judicializar los procesos electorales, a terminar en los tribunales electorales. En Estados Unidos entiendo que ha habido 6. Perdón. Sí. Que te interrumpa. Está haciendo una aclaración aquí Reyes. Bien, Reyes. Nos comenta. No, Reyes. Una pregunta. Hola, sí. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Era una pregunta, es que CNN no le ha dado todavía Arizona a Biden. ¿Ya se lo dio? Aquí, la AP ya se lo dio. Digamos que las fuentes más fidedignas, como PBS, que es el Public Broadcast System,
que digamos que es la fuente de noticias que no tiene ningún interés económico, porque está fundada por el público. Y esa institución les dio el aval a la AP para que ellos hicieran el cálculo, ¿no? Y el cálculo justamente es, dada el número de votantes registrados y el nivel de votación contabilizado, en el momento en que las matemáticas ya no le dan al otro candidato para remontar, la AP se lo da como victoria al candidato que tenga la mayoría. Y en este caso, Arizona está dentro de esa imposibilidad matemática para Trump, ¿no? O sea, donde ya, dada la matemática, ya no tiene posibilidad. Gracias. Ok, gracias. Perdón. Sí, doctor. No, pues tú estabas... No, justamente de la judicialización del proceso. Entonces, la pregunta ya concreta es, en este sentido, aquí en México se impugna primero ante el órgano electoral, luego de ahí ante el Tribunal Electoral local, si se trata de una elección local, sino ante una sala regional, si es una elección federal, y algunos casos que no vienen a cuento, llegan hasta la sala superior, como acabamos de ver el registro de nuevos partidos, por ejemplo. Es un camino ya muy trazado. Incluso calculas tiempos, en fin, ¿verdad? Y como te digo ya siempre, como les menciono, pues es una previsión que la elección va a terminar judicializada. Y en el caso estadounidense entiendo que participa tanto el Congreso como tribunales locales y que en realidad esta amenaza de Trump de llevarlo hasta la Corte Suprema, pues es una instancia lejana, no es como llegar y presentarlo mañana en la Corte Suprema, sino que hay que agotar una serie de instancias previas que, por otro lado, hay que decir, pues también tienen sus filias y fobias republicanas y demócratas, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues aquí es un poco diferente. O sea, en México hay una institución electoral y un juzgado electoral, ¿no? O sea, hay un sistema que a mi parecer es más robusto en cuanto a instituciones, ¿no? Aquí en Estados Unidos hay un par de posibilidades. Primero, la más obvia es que cuando la diferencia es por decimales de punto, el candidato que pierde la elección en el estado tiene el derecho a pedir un recuento. El único asterisco ahí es que tiene que pagar el costo del recuento el candidato que lo está pidiendo, ¿no? Ese es el único requisito. Ese sí, si puedes pagarlo, pues va, ¿no? Pero eso es... Perdón, o sea, voy a querer recuento y sí, como no, nomás deposite una garantía. Exactamente, ¿no? Y eso solamente cuando son décimas de punto. En este caso, estamos en Georgia, estamos en este caso en Nevada, en Pensilvania, creo que nada más, ¿no? En los tres va ganando Biden todavía con el conteo ya casi terminado. Ahí podría Trump pedir un recuento siempre y cuando tenga el fondo para pagarlo, ¿no? Que supongo que sí lo tiene. Y lo hará en su respectivo momento. Ahora, lo que está haciendo ahorita fue demandar a un chorro de estados por diferentes cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? O sea, en algunos estados está demandando que paren con el conteo, como en Pensilvania. Sí. Y en otros estados está demandando que sigan con el conteo, como es Arizona, ¿no? Entonces, pues la mayoría de las demandas impuestas por Trump están destinadas a ser despedidas desde el inicio, ¿no? En las cortes locales. Sí. No tiene esperanza de subirlo a las cortes federales. Y pues sí, no, yo no veo cómo pueda salir de esta, ¿no? Igual si el resultado era no tan obvio, pues tendría algo que pelear y a lo mejor podría tener algunos aliados en el Congreso, pero la realidad es que el Congreso lo está abandonando, ¿no? Fuera de Lindsey Graham, que pues es un aliado férreo, fuera de ese senador, nadie más, ¿no? Todos los demás, inclusive gobernadores, secretarios de Estado, le han estado pidiendo que guarde silencio porque ha estado dando declaraciones muy alarmantes
que pueden llegar a ser peligrosas, ¿no? Entonces, yo sí veo a un Trump que está haciendo lo que siempre ha hecho, ¿no? O sea, salir peleando, no sabe rendirse, no quiere rendirse. A Claro. ver qué consecuencias trae. Ahora, aquí hay un asunto que lo hemos visto en los sistemas populistas en el mundo y Trump no está ajeno, que pues cuando estás jugando ajedrez, ¿verdad? Puedes no estar de acuerdo con una jugada, pero pues mantienes el tablero ajedrezado. Aquí la cuestión es si, que es a lo que me refería de los líderes populistas, es que no es que muevan las piezas del tablero o que hagan tabula rasa del tablero, sino que rompen el tablero. Es decir, hay una caricatura antigua muy famosa del principios del siglo XX, donde está precisamente un dictador echando un tablero de ajedrez así, ¿verdad? Fuera de su mesa y además en su casa y, ¿verdad?, con todo lo que ello implica. Efectivamente creo que es muy riesgoso las declaraciones que da porque sí pueden llegar pues a situaciones límite, ¿no? Incluso a violentar, porque lo que se opone a política es violencia, ¿no? Yo creo que hay dos modos de convivir esencialmente en este mundo, ¿no? Que es con reglas o sin ellas, ¿no? Y Trump es un hombre que le gusta jugar con sus reglas, y entonces sus reglas no son las reglas establecidas. Hay que recordar que la regla establecida configura el establishment y precisamente lo que caracteriza a un populista es romper o ser por vocación anti-establishment. Entonces aquí, yo sin querer alarmar nada, pero yo creo que aquí va a ser la prueba de fuego de esto que han dicho desde hace 4 años los psicólogos, las mesas de psicología que se han formado para decir si Trump es un señor normal o no normal. Uno puede enojarse lo que quiera, y él es un hombre que por naturaleza se enoja, ciertamente. Ahora, cuando pierde la cordura y pues cuando, digamos, colapsa el sistema o lo rompe con actitudes, pues que serían como de ibris, ¿no? De barbarie. Entonces, digo, a mí sí me preocupa porque yo en lo personal creo que no es una persona normal. Entonces, no sé hasta qué punto, y siendo el presidente, pues pueda... a ver, lo que se suele hacer, yo trabajé muchos años en el Tribunal Electoral, ya sé que en Estados Unidos no hay Tribunal Electoral, pero y eso sí lo sabe muy bien Gildardo, que trabajó como representante en los órganos electorales, lo que solían hacer cuando yo trabajaba en la sala superior, que hacían que nos quedáramos hasta las 5 de la mañana durante los procesos electorales trabajando. Nos íbamos a nuestra casa a tomar un biscuit y luego nos regresábamos a seguir resolviendo tonterías. Digo tonterías porque atascan el sistema de recursos judiciales en todos los niveles. Y eso hace pues que se produzcan dilaciones, que se produzca, que se aplace o que se produzca un ambiente que le pueda favorecer en un momento dado a no sé qué estrategia. No sé, estoy aquí tratando de ser un poco abogado del diablo. No, por supuesto. Y tratar de ver eso que los estoicos le llamaban el peor escenario posible. Así es. Pues hay un escenario... Decían los estoicos, siempre hay que imaginarse lo peor. Sí. Hay un escenario, el peor escenario posible, ¿no? En donde si logra judicializar alguno de los estados con mayor puntaje, como Pensilvania o Georgia, ¿no? Que está perdiendo, y logra arrastrar el caso hasta después de los 36 días, que es el límite que da la ley para un estado dar un resultado,
Entonces, lo que sucede ahí es que la legislación actual escoge a los electores, siendo que si la legislación de Pensilvania es de corte republicana, pues los republicanos escogerán los electores. Ese es un caso lejano, ¿no? O sea, sí tendría que pasar por todas las cortes y luego llegar hasta la Corte Suprema y tardarse más de los 36 días en colusión con la Corte, ¿no? O sea, que él, mira, Trump es Trump, ¿no? O sea, sí, es un señor que no es normal, siendo que desde el momento en que nació en una situación que no es de la normalidad, ¿no? Billonario, con un padre un tanto psicópata, etcétera, etcétera, viendo, o sea, al parecer, como lo que cuenta la sobrina es que Donald Trump vio al padre disminuir tanto al hermano mayor, ¿no? Porque el hermano mayor no tenía la personalidad ni las ganas de ser malvado como el padre. Vio en el hermano mayor el fracaso que él no quería hacer, ¿no? Entonces, él hace todo lo posible por llenar los zapatos de su padre y llenarle el gusto al padre a pesar de que ya esté muerto, ¿no? O sea, un trauma severo, de esos de veras, ¿no? Y con eso, pues, con esa mentalidad, pues, él ataca la vida, ¿no? Y ahí, de ahí la enfermedad de egoísmo y de narcisismo que tiene, ¿no? O sea, él no va a aceptar la derrota hasta que lo saquen de la Casa Blanca o lo amenacen con algo que realmente le afecte, como ir a la cárcel o, ¿no? Expulsarlo de manera violenta, etcétera, ¿no? Hasta ese momento él no va a entender, ¿no? Y el riesgo ahí es, pues, sus seguidores fanáticos, ¿no? No tanto los republicanos, sino sus seguidores fanáticos, que sí es una base grande, ¿no? O sea, y que tienen tomado el territorio, porque si bien Estados Unidos es ahorita demócrata en mayoría, pues los demócratas tienen las ciudades, pero el campo, ¿no? El territorio es republicano, ¿no? Las armas también. Y ahí es donde entra el peligro. Sí, sí. Y vale la pena también comentar que a mí me llamaba mucho la atención la falta de discurso, la falta de acción de los actores demócratas. Lo estaban haciendo a nivel muy local, ¿no? Por ejemplo, los demócratas que ganaron en sus distritos, pero hasta hoy, que es la representante Pelosi, la que se refiere a Biden ya como presidente electo, lo cual, bueno, pues conlleva una responsabilidad para la propia Pelosi, en tanto cabeza de la casa de la Cámara de los Representantes, pero que sin embargo sí creo que es una carta que deben jugar los demócratas. Hacía falta una declaración de esa índole, es decir, yo no he escuchado, por ejemplo, a Sanders, no he escuchado a los Clinton, a Obama ya lo veo apenas entrando. ¿Qué está pasando allá con los liderazgos demócratas? Pues mira, los demócratas tienen un defecto, siempre pecan de pureza, ¿no? Se suben a un caballo blanco y hacen las cosas por la derecha, ¿no? Sí. No ideológica, pero... Exactamente, no ideológica, sino por la Sí. buena, ¿no? O sea, Sí. tienen pecan mucho de inocentes a veces. Ya. Y entonces están siguiendo las formas, las tradiciones, los protocolos que dicen que hasta que no haya una confirmación, ¿no? O sea, que no haya seguridad de que en efecto Biden sea el presidente electo, no lo van a decir, ¿no? A diferencia de los republicanos, que son muy buenos soldados. Tengo una pregunta, perdón. Por favor, qué gusto, Reyes, gracias. Para que lo confirmen o para que lo establezcan como presidente electo, ¿tenemos que esperar a que terminen los conteos, aun cuando se lleguen a los 270? O sea, se llegan a los 270, pero hay que esperar a que todos los estados den su conteo final para poderlo nombrar como presidente electo, o con llegar a los 270. Con llegar a los 270 ya, Okay. Es presidente electo, sí. Okay. Bien, perdón, Salvador. ¿Qué ibas a decir, Gildardo? No, justamente, sí,
justamente, una de las particularidades que presenta esta elección, pues son esos porcentajes tan justos, ¿no? Porque una vez más, yo recuerdo que el lunes lo platicamos, decíamos que no podíamos dar por muerto a Trump. Trump es Trump. Las encuestadoras volvieron a fallar, sobre todo en el tema del voto oculto, ¿no? Este voto en el que, claro, dirán ustedes, ¿y cómo le haces con el voto oculto? Pues justamente es oculto, ¿verdad? Pero vaya, es un tema matemático. Es este voto en donde no te quieren decir por quién van a votar, pero ya saben. O bien, también ocurre que te dicen que van a votar por uno con la intención de votar por otro. Y la verdad es que hay maneras matemáticas de calcularlo. En todo caso, yo creo que tanto los encuestadores fallaron terriblemente y los medios de comunicación que también se engancharon, ¿no? Porque las encuestas muchas veces reflejan nuestras expectativas. Pues todos queremos ver arriba, muy arriba a nuestro candidato. Sin embargo, pues así como nosotros queremos ver arriba a nuestro candidato, el otro lado también quiere verlo arriba y opera y mueve para que así sea. Entonces, por ahí se fue un alto porcentaje que hoy tiene, pues esto, a mí me parece que Biden va a ganar sin duda claramente, lo cual no significa contundentemente, ¿verdad? Sí, no, yo creo que ahí, pues antes la percepción de la realidad en política, ¿no? Pero creo que ahora es un poco más complicado que eso, porque si bien las encuestadoras sí tienen una tendencia y evidentemente todos los medios, excepto Fox News, tienen una tendencia a favor de los demócratas en este momento, pues sí, ¿no? Por un lado. Por otro lado está el hecho de que pues, es más fácil encuestar a gentes en las ciudades, ¿no? Que tienes más gente alrededor. Es cierto. Entonces, por supuesto. Además de que sí, hay mucha gente que está en contra de los medios, que está en contra del Estado, que está en contra de todo, o sea, que realmente son libertarios, que no te van a responder, ¿no? No te van a responder por quién van a votar. Entonces, todos esos factores, pues sí, además hay algo que siempre se nos olvida, los demócratas son muy buenos perdiendo. Ellos tuvieron, Qué bárbaro. o sea, en varios distritos, tuvieron presupuestos de Guinness, ¿no? O sea, nunca antes vistos, ¿no? Como en Carolina del Sur, como en Kentucky, como en varios, ¿no? O sea, tratando de destronar a gente que era obviamente fácil destronar si hubieran tenido una propuesta o una campaña más agresiva, pero como les digo, pecan de inocentes y de pureza. Y entonces gente como la senadora Collins, Diana Collins, la que decía, no, es que yo no voy a votar a favor del impeachment porque ya con esto aprendió Trump, ¿no? Ya esta fue la lección que él necesitaba para retomar camino, ¿no? O sea, gente como ella que debió haber sido muy fácil, ¿no? Hacer una campaña para destronarla, ¿no? Y tenían millones y millones de dólares como nunca antes y perdieron. Perdieron en todos lados. Solamente ganaron un asiento en el Senado y perdieron 4 en la Casa de Representantes. O sea, sí. ¿Cómo lo hicieron? Nadie sabe. Sí. Es inexplicable eso. Hoy que escuchaba, sí ganaron un senador, ¿no? Un senador, pero no es la mayoría. No, por supuesto. Y efectivamente perdieron 400, que no es cosa menor cuando está tan equilibrado el voto, ¿verdad? Y el tema de la candidata libertaria, pues en realidad es testimonial, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? La candidata Jorgensen. Digo, ha habido un par de cosas interesantes, como la primer senadora transgénero. Sí. Por ejemplo, el estado de Oregon legalizó el tratamiento con psilocibina. También despenalizó todas las drogas están despenalizadas. Eso para evitar, o sea, no que estén legalizadas. ¿El tratamiento que dijiste, perdón? Con psilocibina, o sea, con hongos. El tratamiento psicológico con hongos es legal en Oregón a partir del año que entra, al igual que la despenalización de todas las drogas. No quiere decir que sea, bueno, en pequeñas cantidades, obviamente. Esto para combatir el problema que tiene Oregón de drogadicción, porque sí, y indigencia. Hay muchos indigentes que pues,
también son drogadictos, ¿no? Entonces, para no ponerlos a todos en la cárcel, ¿no? Como una puerta revolvente que entran y salen, bueno, pues ya van a tratar de hacer algo al respecto, ¿no? Y el país se mueve hacia la izquierda, aunque los republicanos no lo quieran aceptar, el país ideológicamente ya no está ceñidos al conservadurismo, ¿no? O sea, sobre todo en las áreas urbanas. Pues sí, no deja de llamar la atención, ciertamente que existe ya, es muy ostensible ya un mayor grado de, digámoslo así, liberalismo, pero liberalismo político en lugares que tradicionalmente no lo eran, ¿no? Verdaderos bastiones. Yo creo que una de las grandes tragedias de Trump, si es el caso, como sea, va a ser Arizona. Sí. ¿Verdad? Arizona fue un golpe duro, Salgado, de que la gente en Arizona fue a Fox News, al canal, a protestar, ¿no? Porque sí. En Arizona. Y ahí fue el voto mexicano, el que le dio ¿sí? el triunfo a Biden, ¿no? O sea, ahí hay una comunidad muy grande de latinos de origen mexicano y hubo una campaña de piso bastante grande, al parecer, para atraer el voto mexicano, cosa que no sucedió con el voto cubano y con el voto venezolano, que fue el que le dio el triunfo en Florida. Claro. Otra vez, el error que cometen siempre, y esto más los demócratas que los republicanos han aprendido bastante, pero el hecho de que crean que el voto latino es monolítico, ¿no? Que nada más hay un solo tipo de latino, ¿no? No. Es un error que cometen todos los años. Y Así los republicanos han estado aprendiendo porque pues han logrado incrementar el voto latino para ellos. Sí, y también yo quisiera preguntar... Sobre todo el voto latino de Florida y ¿no? Sí, es Florida, Luisiana, o sea, cubanos, venezolanos, salvadoreños, todo aquel, nicaragüenses, todo aquel que viene huyendo de un régimen socialista, ¿no? Porque a los republicanos el antisocialismo se les da de manera natural, ¿no? Entonces, por ahí les llegan a muchos cubanos que pues, tocan tierra y ya son americanos y les es muy fácil seguir esa Se les línea. olvida el español, ¿no? Sí. El español, sí. Así es, Reyes, sí. Y quería comentar, Salvador, Héctor, un tema interesantísimo. El día de ayer, algunas redes, Facebook en particular, y Twitter, me parece, bloquean algunos de los mensajes. Bueno, eso ya venía ocurriendo, pero por la tarde-noche, las principales televisoras, pues, prácticamente censuran la mitad del discurso del presidente actuando como candidato golpista, ¿verdad? ¿Cómo ven eso todos ustedes? Es un hecho inédito, sin duda, que marca un hito en el tema de libertad de expresión. También de control, quiero decir, de control contrapeso de poderes, ¿no? Porque si bien el check and balance típico norteamericano, pues se fundamenta en sus tres poderes establecidos, pues ya vemos cómo hace resistencia a los medios fuertes, ¿no? Cómo están presentando ahí un frente, pues vaya, en defensa de sus intereses, pero también en defensa de la democracia, hay que decirlo, y de la propia libertad de expresión, ¿no? Fíjate que sí. yo soy más negativo que tú. Yo, en cuanto lo vi, pues pensé más bien que en la palabra defensa y democracia, pensé en venganza. Finalmente Trump había golpeado demasiado duro a los medios como para no esperar que los medios le hicieran lo que le hicieron. Yo creo que sí es algo inédito, sorprendente, pero también perfectamente se entiende, ¿no? Si en Estados Unidos pues recibieron los golpes duros con amortiguador, porque son ciertamente organizaciones de la opinión pública y de la prensa, etcétera, muy poderosas, ¿no? Ustedes comparen lo que se ha hecho en América Latina con los medios de comunicación, incluso fuertes como Venevisión en Venezuela o en Ecuador, lo que hizo Correa,
fue cerrarlas. Aquí Sí. Trump no pudo ni se atrevería por muchas razones, pero les pegó como nunca antes había golpeado a los medios y concretamente a las televisoras al grado de decir, usted cállese, ¿no? Usted y además fuera de aquí, ¿no? Sí. A un medio de televisión. A mí, yo cuando oí eso, dije, bueno, eso es una venganza política pura y dura. Claro, luego ellos, a mí sí me interesó ver qué justificación daban y dijeron, hasta se lo revistieron de ética, ¿eh? De ética. Claro, sí. Dijeron, no podemos continuar porque está asociando términos que darían lugar a fake news. Así es, así es. Sí. Así es, O justamente. sea, ahí yo estoy Al presidente de los Estados Unidos. Lo Ni cortan más ni por menos, fake news. sí, Perdón, sí. Héctor. Ideológicamente estoy de acuerdo, pero sí te pone un precedente peligroso, ¿no? Legal, en donde pues censuraron al presidente de los Estados Unidos, No, sí. ¿no? Y bueno, y sí, ¿no? Bien merecido que lo tenían, pues por supuesto que sí, pero sigue siendo el presidente de los Estados Unidos. Sí. Entonces, pues no sé, no creo que tenga consecuencias, ya que pues ya perdió el poder y obviamente lo hicieron sabiendo que pues Trump desde hoy ya no es nadie, ¿no? Pero si hubiera sido cualquier otro del establishment, no creo que lo hubieran hecho, o si lo hubieran hecho, pues igual lo cierran, ¿no? O sea, sí. Yo sí me asusté por un momento, dije, ¿qué pasó? ¿Fue la señal? Se va a acabar CNN. Y en este sentido... Fueron varias, ¿no? Fueron 2 o 3, ¿no? Sí, Sí, Fox ABC. News lo hizo, que a mí me llamó mucho la atención que también. Fox News lo censurara así, y entonces cuando se quejaron los republicanos, la campaña de Trump, empezaron como que a justificarse un poco, y bueno, quizás sí lo hicimos un poco premeditado, hasta que salió el actuario de Fox y fue el que dijo, pues lo hicimos porque nada más no está probando lo que está argumentando, pero sí se me hizo muy fuerte, y que lo hiciera Fox News así a la mitad y lo censurara, se me hizo muy fuerte. Sí, no, yo estaba viendo el feed. Fíjate que sí, pero yo, a ver. Sí. Perdón, estaba yo viendo el feed en vivo por un otro canal independiente, entonces a mí no me lo cortaron por completo. Y sí era un discurso peligroso, ¿no? Sí estaba llamando al público a hacer algo. Y pues eso a mí me pareció muy, muy peligroso y por ese lado sí me dio gusto que lo hayan censurado, ¿no? Pues sí, es que el riesgo, Estados Unidos, y yo lo pongo a consideración de todos nosotros, Estados Unidos quizá, por supuesto que se cuece aparte, por supuesto que tiene una dinámica, instituciones, mecanismos muy particulares, muy propios, una idiosincrasia muy particular. Sin embargo, por un lado, pues es un Estados Unidos absolutamente dividido, fragmentado, fracturado. Mauricio, muy buenas tardes, qué gustazo verte. Es un Estados Unidos dividido, es un Estados Unidos fracturado casi al 50-50, ya sabemos, 48, 51 por ahí. Cualquier llamado que haga el presidente Trump lo hace en calidad de candidato, lo hace en calidad de activista. Por supuesto, olvida su mandato de mantener la unidad nacional y actúa como activista. Sin duda, esto es peligrosísimo en el entorno. Venimos de semanas de manifestaciones en las calles, de presencia de fuerzas federales en las ciudades, de muertos, de Estados Unidos replanteándose como nación. Y esto, bueno, pues sí, es peligrosísimo. ¿Tú ves la posibilidad, ven ustedes la posibilidad de un movimiento social, de manifestaciones, de violencia en los Estados Unidos, por un lado, y luego, esa también ya la dejo como segunda y última, si esto también representa la ruptura de los liderazgos populistas en el mundo? Bueno, pues yo creo que respondiendo a la segunda pregunta primero, de que si se rompen los gobiernos populistas, la tradición, la tendencia, yo creo que no. O sea, America First está aquí para quedarse. Biden, pues podrá ser el candidato de los demócratas,
pero esa demanda no se va para ningún lado, ¿no? Y la tendencia es traer la manufactura pues, de este lado lo más cerca posible, obviamente combatir a China, porque China ya es el adversario número uno, dado que Rusia realmente no tiene ni los recursos ni las ganas de hacer la competencia de Estados Unidos. Realmente, o sea, cuando comparas el Producto Interno Bruto de Rusia con el Estados Unidos es ridículo, ¿no? Pero el de China no. Entonces, el foco yo creo que sí cambia a un desarrollo interno. O sea, Biden tiene el compromiso de invertir en infraestructura, ¿no? Con infraestructura verde. Y entonces ese va a ser la nueva tarea titánica, que va a ser la reconstrucción de Estados Unidos, ¿no? La regeneración. Entonces, para mí, mucho de lo que está diciendo Biden se parece mucho a lo que dice López Obrador y lo que quiere hacer lo que está haciendo López Obrador. ¿No? O sea, bajo esa misma línea. Sí, justamente. Y no le queda de otra, porque pues, ¿qué haces? Cuando tienes un país, como dices, sumamente dividido, donde pues la diferencia son 4 millones de votos. A mí lo que me preocupa es que nunca he visto a Estados Unidos tan inestable como está ahorita, por lo menos desde la guerra de Vietnam. Uh-huh. Y con una crisis constitucional en puertas, es una mezcla explosiva, especialmente porque la gente que está ahorita con Trump, pues son supremacistas blancos, son de la Sociedad Nacional del Rifle, o sea, son los más mechita corta. Mira que no son grupos fáciles de lidiar, y cuando hay un gobierno así de, como le dicen los mismos gringos, lame duck administration, pues la cosa está peligrosa, y lo peor es que el lame duck es el que los asusa. En un interregno pues bastante amplio de aquí a que pueda tomar posesión Biden. Entonces la cosa está fea, se pueden hacer movimientos muy peligrosos, y además vienen de todas las marchas violentas y demás de los atentados contra negros por policías. Entonces es una mezcla muy peligrosa, porque son dos lados muy crispados, en el país más armado del mundo entre particulares, y sí se puede poner feo, ¿eh? Sí me preocupa. Sí, me preocupa, pero mientras el ejército no esté del lado de Trump, pues podrán intentar lo que se les dé la gana, pero ahora sí que el Mighty US Army, nadie, o sea, no le pueden ganar unas milicias en la montaña de Estados Unidos. Que pueda haber atentados terroristas, pues no me sorprendería. Sí, ahí sí estoy de acuerdo contigo en algún punto, si no ahorita, durante la administración de Biden, ¿no? O sea, siempre va a haber gente inconforme, y en este país tienen acceso a las armas de manera muy, muy pronta. Pero que haya un movimiento guerrillero, así, no creo que sea el caso. No, Estados Unidos no tiene una historia guerrillera, sino más bien terrorista, ¿no? O sea, se les da más del terrorismo interno. Fíjate que yo, un poquito comentando lo que señalaba Mauricio, yo creo que de hecho, no sé si vieron las noticias, creo que fue hoy en la mañana, que hubo 2 marchas bastante grandes antisupremacistas, o sea, ¿no? Y bastante violentas, y además hablando en unos términos muy raros que yo nunca había oído, de revolution, ¿no? ¿Qué? ¿Revolución de qué? ¿De qué están hablando, no? Claro, no hay que espantarse, a veces la gente, y más en la pandemia, queremos show, es cierto, somos morbosos, y a ver qué. Y me llegó a mí, por ejemplo, un WhatsApp, un mensaje en el que sale unos de los de la Asociación del Rifle, no me acuerdo en qué ciudad, armados, y entonces dice, ¿qué harían? Incluso lo puso un amigo mío en Twitter, un amigo nuestro, Mauricio.
Eh, dice, ¿qué harían si lo vieran? Si esto hubiera sucedido en Argentina o tal, no, ya estaríamos. Y esto lo estamos viendo, esto es Estados Unidos. A ver, yo aquí creo, es lo que intuyo, que va a ser una transición absolutamente compleja, con brotes de violencia, pero eventual, contenida por vía policial, ¿no? Quiero decir, va a ser como las revueltas que hemos visto de los negros. No creo, por lo que dice Héctor, que tiene toda la razón, en Estados Unidos la guerrilla no operaría hasta por razones territoriales, digamos, ¿no? Por la conformación territorial. Pero sí, desde luego, movimientos urbanos, y de que va a haber violencia, pues yo creo que ya la está viendo, ¿no? Pues bueno, ya... Va a haber violencia, y eso es por lo que además, otra de las razones, perdón, por la que también cortaron el discurso de Trump, ¿no? Sí, porque ya desde es un discurso absolutamente anti-legalidad, ¿no? Anti-establishment, de inconformidad, y eso sí es peligroso, sobre todo por estos grupos que no son poca gente tampoco, hay que decirlo, no son unos cuantos grupitos ahí, no, son grupos importantes y sobre todo donde más pueden causar estragos, que es en el ámbito urbano. Yo no sé cómo la veas, Héctor. Sí, no, digo, ya desde antes de la elección, hace que fue menos de un mes, pues casi secuestran a la gobernadora de Maryland, de Baltimore, ¿no? perdón. Sí. No me acuerdo exactamente, pero bueno, el FBI tuvo que intervenir, ¿no? Hubo una investigación y los agarraron desde antes y ya no la secuestraron, pero estuvieron a nada de secuestrarla, ¿no? O sea, los agarraron creo que el día o un día antes de que tenían planeado la operación Liberen a Michigan, ¿no? Donde haya sido. Entonces, sí, hay muchos grupos independientes, ¿no? Grupos que se llaman a sí mismos de Watchmen, ¿no? Que pues hacen ejercicios militares, etcétera, pero todos son como, no están conectados. Mientras no se conecten, yo creo que no hay mucho problema y yo supongo que el FBI pues está muy al pendiente de lo que está pasando en la cuestión doméstica. Sí, pues no olvidemos el atentado en el 95 contra el edificio Oklahoma, ¿verdad? Contra un edificio federal por parte de una persona, de un militante de los grupos supremacistas blancos y de estos grupos contrarios al gobierno estadounidense, pero blancos, ¿verdad? Sí, de que son capaces y tienen los medios. Hace tiempo yo leía que los Estados Unidos publicitan mucho su lucha contra el terrorismo exterior y la posibilidad de terroristas extranjeros en su país, pero en realidad su gran peligro son este tipo de milicias que eventos como esta elección pueden acentuar mucho, pueden acendrar en un entorno de encono, pues sí pueden orillarlos a llevar a cabo un acto loquísimo como los que acostumbran, ¿verdad? Un tiroteo, poner una bomba, sí. Yo también creo que es muy difícil que se organicen estos grupos. El FBI me da la impresión de que se preocupa de evitar que se junten y tengan un mando organizado. Pero de todas maneras, pues estructuras ya semi-muertas o no muertas o vivas, como la Asociación Nacional del Rifle que mencionaba Mauricio, como el propio Ku Klux Klan y supremacistas, pues tienen ya una organización de tiempo. Sí, no, ellos no se van a ir a ningún lado, están más vivos que nunca y la prueba está en los resultados de la elección. Si bien se han disfrazado con un aspecto más moderno, que ahora se escudan o se esconden bajo los argumentos del darwinismo social, de la supremacía europea, de la cultura europea, ¿no? Ahora se esconden bajo esos términos, ya no es tanto la pureza racial, sino la cultural, ¿no? O sea, ahora, cuando los confrontas con la pregunta de, bueno, la cultura europea, ¿cuál? La romana, la inglesa, la francesa. Ahí es donde el discurso se les rompe, ¿no? Porque para el supremacista blanco, la cultura blanca es monolítica, viene de Europa y se acabó, ¿no? Pero o sea, al mismo tiempo, o sea, cuando vas a las comunidades blancas afuera de las áreas citadinas
y convives con la gente que pues vota por Trump y vota por Trump por la misma razón. Y estos no son supremacistas blancos, simplemente es gente de campo que vota por Trump por la misma razón que mucha gente vota por el PRI o por López Obrador o por quien sea, por las promesas que le hacen, las promesas que no se le va a cumplir, pero pues prometer es gratis y es lo que la gente muchas veces no entiende, ¿no? Así es. Pues ni entiende, y además así funciona la democracia, ¿no? Con imágenes y con Mensajes muy apariencias, asequibles. ¿no? Mensajes cifrados o sin, no, con razones. De hecho, una de las críticas que leía yo, no me acuerdo si fue en Forbes o donde lo acabo de leer, es, dice, el problema de Biden es que es un político típicamente racionalista, ¿no? Que es muy de la izquierda, ¿no? Muy discursivo, muy dialógico, ¿no? Muy de ideas. Dice. Y decía este articulista, dice, y la democracia, y menos en Estados Unidos, funciona así, ¿no? Esto aparte porque, habrá que, ahorita estamos hablando solo de Trump, ¿no? Pero pues ya tendremos que tener otra reunión para hablar de las expectativas que nos ofrece Biden con un Congreso en el que no tiene mayoría, ¿no? No creo que la vaya a tener, ¿verdad? No. Por lo cual, ni en la de representantes y la de representantes, en fin. Sin esa mayoría, además en una situación de un país sí dividido, eso está clarísimo, aunque el mapa electoral me parece que es muy engañoso, ¿no? Por esto que tú has señalado, Héctor, varias veces, de la preponderancia del voto urbano y del voto de las zonas rurales, ¿no? Eso nos hace que el mapa que nos enseñan ahorita por todos lados resulte un tanto engañoso, el número realmente de personas, etcétera. Yo nada más quisiera, antes de concluir, si nos pudieran, ustedes que han estudiado el tema particularmente, explicar eso de los, ¿cuántos millones más lleva Biden? 4.200.000 más de ventaja. Ahora, esos 4 millones son de votos, ¿de qué tipo de votos? Pues votos, el voto azul, perdón, no, igual y no te estoy entendiendo la pregunta, pero los 4 millones de votos que le lleva, pues son el voto popular, el voto como en México, no sé, en México la democracia directa, ¿no? En México, pues sí. Le estaría ganando por 4 millones de votos, o sea, por casi 7, 8, 9, pues casi 3 puntos, un poquito más de 3 puntos estaría ganando, sería victoria indiscutible. En Estados Unidos, la conformación del colegio electoral y todo esto de que se hace por condado, ¿no? O sea, si uno se mete al mapa de Texas específicamente, uno se da cuenta cómo está dividido por condados de tal forma que cada uno de esos condados tienen elecciones individuales y luego hacen la suma de todos. Ahora, lo que pasa ahí muchas veces en territorios como Texas, Luisiana, inclusive Florida, es un fenómeno que se llama gerrymandering, que es, los republicanos son muy buenos dividiendo los condados y los distritos electorales en áreas donde cortan el voto demócrata a la mitad, ¿no? Asegurándose que ninguno de los dos distritos ganen los demócratas, sino que ganen ellos, ¿no? Y esto lo llevan haciendo desde los 60, creo. Entonces, llevan décadas configurando el mapa electoral en lugares como Texas, en Luisiana, etcétera, etcétera, para asegurar la victoria, ¿no? Y además de muchas otras cosas. Pero y los demócratas son muy malos combatiendo el gerrymandering, ¿no? O sea, ya hubieran legislado, pero no entiendo cuál es la lógica de no oponerse más férreamente al gerrymandering, porque es una práctica conocida por todo el mundo. Les cuesta mucho trabajo meterle mano a esas cosas, porque aparentemente son parte de lo que hicieron los constitucionalistas originales, los que les llaman los framers,
porque tenían mucho miedo de que hubiera mayorías que aplastaran a las minorías, y además también para controlar a los estados esclavistas. Entonces hicieron esta división para que hubiera el colegio electoral, que es una cosa verdaderamente barroca, en donde pues ya en los últimos 30 años se ha dado por lo menos 2 veces que alguien gana el voto popular, y en el colegio electoral, por estas divisiones justamente, resulta que aunque el voto fue mayoritario popularmente, se dividió de tal manera que los votos electorales no le tocan a él. Y como es prácticamente binario, o ganas el estado o no lo ganas, entonces si tuviste el 49% de votos en ese, al final acabas teniendo 0 votos, porque no te tocan los votos electorales. Entonces eso distorsiona muchísimo las cosas. Yo no sé si algún día estén dispuestos a modificar ese sistema, pero aparentemente está muy imbuido en su orden constitucional y hasta ahora no han querido tocarlo. Igual ya los van a orillar las autoridades. Se requiere de una reforma constitucional, lo que requeriría de una mayoría en el Congreso, además de una ratificación por 2/3 partes de los estados, lo que no va a suceder porque los estados pequeños, con poblaciones pequeñas, perderían todo el poder que tienen. Entonces, Claro. yo no creo que, por lo menos en mi vida, no creo que eso suceda. Porque además hay intereses partidistas en los distintos. Pues simplemente cuántas reformas constitucionales llevan en Estados Unidos y cuántas llevan en México. Exactamente. Es muy difícil reformar la Constitución en Estados Unidos, muy, muy difícil. Sobre todo en un país bipartidista que está dividido, ¿no? O sea, el sistema bipartidista funciona solamente cuando existe una mayoría en el centro, ¿no? En donde el centro, dependiendo del candidato, podrán votar por uno o por otro, ¿no? O sea, es más flexible. En el momento en que se divide la población ideológicamente a los extremos, pues entras en un candado donde pues nada avanza, ¿no? O sea, se divide a la mitad todo. Y entonces el sistema es disfuncional en este momento. Y sin mucha expectativa de resolverse. Sí, exactamente. No, yo no veo ahorita cómo unificar este país, porque ideológicamente vivimos en realidades distintas. No es solamente una ideología, no es política, sino es realidad, ¿no? O sea, la concepción de la realidad que vive el republicano fanático es muy distinta a nuestra realidad, ¿no? O sea, no son los mismos parámetros definitivamente. Tú vives en un estado en Oregon, ¿no? ¿Dónde vives? Sí, en Oregon. Ahorita en Oregon. Sí. Y ahí sí. Es un lugar, no es un bastión demócrata, pero solamente porque Portland, la ciudad en donde vivo, es donde vive la mayoría de la población. Pero es un territorio pequeño, Portland, o sea, no es muy grande. Ahora, el estado es muy grande y la mayoría del estado es rural. Cuando uno sale a las áreas rurales y se da cuenta de la verdad, ¿no? De cómo vive la gente, donde el primer mundo esconde un tercer mundo. Y ese tercer mundo es tan miserable como el que nosotros conocemos. Y esa gente que está abandonada en la pobreza y en la ignorancia, pues tienen los mismos deseos que nosotros, ¿no? Y pasa lo que pasó en Inglaterra con el Brexit, en México con Andrés Manuel, que la gente que se nos olvidó, ¿no? O sea, que nosotros llegamos al progreso y todos los demás, pues ahí se quedaron, pues están vengando, ¿no? Están cobrando su venganza. Y la forma de hacerlo es aventando una bomba molotov al sistema, pues para ver qué pasa, ¿no? Que algo cambie como sea, porque cambie. Pero ahorita de repente me estás describiendo a México. De repente, pues sí. Estabas hablando de Estados Unidos y de repente dije ya, ¿de qué estamos hablando? Sí, claro. Hay algo bien curioso con la comparación México-Estados Unidos, Trump, López Obrador. Los fanáticos de Trump se comportan de una manera muy parecida a los de Frena, ¿no? Fanáticos religiosos de extrema derecha que viven en una realidad muy extraña, ¿no? Con ideologías ya muy anacrónicas. En ese sentido es diferente, aunque el populismo es el mismo, ¿no? La visión yo creo que sí es otra, y también el destino. O sea, si bien yo creo
López Obrador tiene una visión o una aspiración histórica, ¿no? Que esa es su ambición, pasar a la historia como alguien que hizo algo. Trump, su ambición es narcisista, ¿no? Él quiere ser emperador y no lo esconde, ¿no? Sí, le gusta. Sí, cómo no. Le gusta el poder y le gusta... es narcisista. Sí, sí. Sí. Es una necesidad de reconocimiento que yo nunca había visto con tanta fuerza en un ser humano. O sea, de verdad me tiene anonadado, ¿no? Digo, es como cualquier otro fenómeno de la política que estamos viendo en este momento, como Bolsonaro o tantos líderes populistas que hay ahorita que tienen una necesidad de resaltar. Vladimir Putin no canta mal las rancheras, ¿eh? Ah, es otro caso, sin duda, ¿eh? Y sabes que el gran apoyo de estos, pues es el utilizar un discurso entre comillas, de la irracionalidad. Lo que tú dices del anacronismo es muy de llamar la atención en Estados Unidos, ¿no? Son grupos fundamentalistas, desfasados, ¿no? Seguramente vinculados a estos grupos nacionalistas, supremacistas, el Ku Klux Klan y todas estas cosas, ¿verdad? Pero yo la esperanza que le veo a Estados Unidos para que resuelva buena parte de su problemática es el libertarianismo, ¿eh? Sí. Es decir, el sector que va a crear un espacio híbrido entre estas dos posturas que se están radicalizando es el libertarianismo, ¿no? Claro, ese libertarianismo puede ser un discurso tanto de la izquierda como de la derecha. Sí. El libertarianismo es algo, creo yo, una doctrina muy aséptica, muy neutral, muy acorde a la historia norteamericana, ¿no? De un liberalismo radical, no ideológico, sino que busca conservar algo que es la libertad personal y la posibilidad de mejorar y de escalar. Y lo otro, pues ideológicamente es bastante, digamos, aséptico, rechaza todos estos supremacismos y todos estos radicalismos. Yo tengo ahí unos amigos que son organizadores del libertarianismo en California y es un movimiento que está creciendo, ¿no? Y un movimiento muy híbrido que va a formar eso que yo digo, un espacio de entendimiento ideológico en el que no se radicalicen las posturas. O sea que hay que estudiar el libertarianismo. Esa es mi opinión. Sí, yo también estoy absolutamente de acuerdo. Pues Jorgensen sacó muy poquito, pero hay un movimiento en todo el mundo. Aquí en México hay un movimiento libertario. Sí. Rodolfo Santos es un representante de nuestro compañero Mau, es un representante del libertarianismo en México. No sé si lo recuerdas, Salvador. Rodolfo Santos, el compadre. Es que estudió en mi generación, pero no sé si le tocó al doctor darle clases, pero era justo de mi generación, doctor. De la de Maggie Hugues, de la de Andrés Hoffman, todos ellos. El compadre estaba en mi salón. Él era, ¿de dónde es? Ya no me acuerdo. Es de Tamaulipas. Sonora. Es del norte. De Tamaulipas. Sí. De Tamaulipas. Muy bien. Pues sí hay que estudiar el libertarianismo. Así es. Cómo está creciendo en Estados Unidos. Así es, y en el mundo. Bueno, pues muy bien. Como siempre, Héctor, hemos aprendido mucho no solo de tus opiniones, sino de tu experiencia norteamericana. Muchas gracias, Reyes. Reyes, Mauricio, muchísimo gusto de verlos. A todos ustedes. Muchas gracias a Eunice, otra vez, como siempre. Muchas gracias, Eunice. Muy buenas noches. Gracias, ahí. doctor. Buenas noches. Hasta luego. Adiós. Ya muy bien, hasta luego. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.